8:38 de la mañana, 16 grados en la temperatura en este momento, sigue habiendo bancos de niebla. La recomendación, como cada día le hacemos, circular con mucho cuidado, precaución, cualquiera sea el medio en el que te desplaces y también el camino, sea dentro de la ciudad o en las rutas nacional, provincial y los caminos rurales. Hemos invitado hoy al primer intendente, se está hablando del año de los 40 años de democracia, el primer intendente constitucional en 9 de julio desde 1983 a la fecha. Un documento histórico viviente, activo, vigente. Bueno, Alejandro Abel de la Plaza, como se te decía siempre que se te hacían los anuncios oficiales. Oficialmente no se te trataba de AP. La comunidad te conoce por AP y nosotros te vamos a decir Alejandro AP Abel. Bueno, bienvenido, un Bueno, gusto. muchas gracias igualmente. Bueno, ¿en algún momento te pusiste a pensar que sos un referente histórico importante de la historia del 9 de julio? Y en realidad uno por ahí no se da cuenta porque todo va pasando. La vida sigue, transcurre, hay distintas circunstancias y bueno, pero sí, a mí me gusta mucho la historia en general, todo lo que sea referencias históricas, me gusta leerlo, tratar de acordar y me parece que es importante que se conozca. No, no el caso mío particular, pero toda la historia del 9 de julio. O Bueno, sea, pero vos sos un caso muy importante. es un- Viene un proceso, si viene una elección y estás conduciendo desde el año 1983 por 4 años y ya 10 décadas, 40 años de manera ininterrumpida. Y a su vez has visto todo este proceso hasta el día de hoy. sí, sí, eso es cierto. Es un cambio, no digo un cambio radical, un cambio fundamental en la historia del país, o sea, de tantos años de golpes de Estado y de inestabilidad política hasta que se afianza en el 83 y espero que nunca más volvamos a esos sistemas. Bueno, hoy como está el momento institucional, da toda la sensación que fue historia, como la Revolución de Mayo, historia en los procesos de insurrección, ¿no? Sí, sí, los grandes periodos en la historia del país, la Revolución de Mayo, yo creo que en el 83, 1853, con la Constitución, ahí se institucionaliza el país, o sea que hay distintas etapas que son fundamentales y me parece que esta es una etapa fundamental y realmente como es el lema, nunca más se vuelve a eso. O sea que también es importante conocerlo, fíjate, son 40 años, es toda una parte enorme de la población que no la ha vivido. Tal O cual. sea que habría que contarles para ver lo que fue, porque esto viene de lo que el país está mal, la situación económica, social está muy mal, pero se puede modificar porque la misma democracia nos lleva a que haya posibilidad de elegir Otros rumbos, otros cambios. exactamente. Entonces, yo creo que es fundamental porque mucha gente siempre lo ha dicho, estábamos mejor cuando estaban los militares, pero porque no saben lo que era el gobierno militar. Esto, mucha gente se queja que los gobiernos civiles, los políticos, bueno, pero lo que fue el gobierno militar fue una cosa que realmente, por eso el lema es fundamental, nunca Un, más. una historia muy triste y que parte de ella la hemos vivido, ¿no? La hemos vivido, yo la viví en el peor periodo de gobiernos militares a partir del 76, yo estaba estudiando. O sea que viví un poco esa parte, fue terrorífica. Amigos, compañeros fallecidos. El primero fue Sergio Karakachov, Sí. este, muy conocido y tristemente célebre por esa circunstancia, pero por el hecho de ser abogado de gente detenida por los militares, un día en la calle una patrulla lo ametralló, pero cosas terribles como esa ha habido tantas, entonces es bueno que se sepa. Bien. Ape, de aquellos años, cuando tu padre fue intendente también el 9 de julio, vos eras muy chiquito, ya habías nacido, Sí, 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 cuando él fue ¿y intendente. qué recordás de eso? Yo estaba estudiando, o sea que recuerdo que yo estaba en el Centro de Estudiantes Universitarios, en el CUN, y teníamos mucho apoyo de la municipalidad. Este,
Bueno, lo he acompañado en varias circunstancias. Me acuerdo una que se cumplieron 60 años de Quiroga, de la fundación de Quiroga, en esa época. Que fue Marini. Que fue Marini, Sí. fue papá, y yo lo acompañé, y recuerdo de que llovió, y no y yo dije, bueno, yo me quedo, tenía amigos en Quiroga, y me quedo con ellos para estar un rato más, después me tomo el colectivo. Y llovió y no hubo colectivo, estuve 3 o 4 días, quedé en Quiroga. Anécdotas no políticas, ¿no? Pero, y recuerdo cuando en el 66, cuando el golpe de Estado, que derrocó a Ilia, vinieron militares de Junín, fueron a la municipalidad, estábamos unas cuantas personas en el despacho, y bueno, asistimos a la entrega del poder, uno de los tantos golpes de Estado, ¿no? El 66. Bueno, en el año que está Anselmo Marini en Quiroga, se pone la piedra fundamental para la obra de pavimento. Se hace un referente frente a la iglesia, a la que va a cumplir ahora 90 años, que también estamos recordando historias a través de, le agradecemos mucho a Raúl Castronuevo públicamente, y ahí se hace una referencia y se entierra un acta en la cual la firman. Recuerdo. Bueno, y esa acta es firmada por distintos vecinos de la comunidad. Y eligieron a 2 alumnos de la escuela número 13 para firmar esa acta. La alumna se llama María del Carmen Blondel. Hoy vive en Francia. Y el alumno era yo. Sí. Fíjate vos lo que me trajiste a la memoria. Y me emociona, obviamente. Y sí, son cosas lindas del pasado que yo se lo recuerdo, inclusive tengo las fotos de cuando estuvo Marín y de los actos. Era, bueno, yo creo que estaba toda la población de Quiroga. Sí, fue un hecho muy relevante y muy trascendente, de una enorme movilización. Yo era muy niño, recién empezaba la escuela, y me acuerdo de ese episodio, pero con relevancia. Así que fíjate vos las cosas que estás recordando. Bueno, y en estos 40 años, en lo cual te alejaste un poco de esa presencia activa, tu manera de ser es de perfil bajo, andas caminando, saludando a los vecinos, participás de un club como Atlético tan fuerte y tan trascendente, no solo en 9 de julio, sino también en la región, tenés tu estudio y llevas. ¿Cuál es el análisis que vos hacés de estos 40 años o por década, por decirlo de alguna manera, en esta evolución de la democracia o en altibajos de la democracia? Y ha habido altibajos, yo creo que ha dependido mucho también del gobierno nacional, ¿no? De qué instancia política. Además, los movimientos son más o menos todos parejos en Latinoamérica, no es exclusivo de la Argentina. Los golpes de Estado fueron en las mismas épocas, se terminaron las dictaduras militares más o menos en la misma época, pero yo lo que recuerdo, y me parece que es lo trascendente, es el cambio que hubo de los gobiernos militares al gobierno civil a partir de 1983, porque nosotros entramos al gobierno después de 7 años de dictadura militar, pero en realidad la inestabilidad política fue desde a partir de 1930, con la revolución de 1930 que derroca a Irigoyen, empieza el periodo de golpe de Estado continuamente. Hubo muchísimas elecciones, gobiernos civiles y gobiernos militares. En 1976 empieza el peor periodo, el más atroz de toda la historia, de desapariciones, muertos. Los desaparecidos fueron fundamentalmente en esos años, y de guerra continua. Y los militares siempre decían a la gente que los civiles no servían para gobernar, que ellos eran los salvadores de la patria.
Entonces la gente se desacostumbró totalmente a la actividad política. Por eso entramos en un periodo bastante complicado, donde la gente sabía que no tenía ninguna injerencia política, no tenía nada que ver con el gobierno. O sea, es totalmente distanciado. Nos encontramos yo siempre doy un detalle. El 9 de julio había una sola sociedad de fomento. Estamos hablando de 1983, en la ciudad, la del barrio Parque Julio de Bedia. Y había 3 en el interior, calculo que Duñá, Quiroga y algún otro pueblo importante, y nada más. O sea que ese es un reflejo de que la gente no le interesaba No participaba. la participación en nada. Entonces, esa fue una de las primeras funciones fundamentales que tuvimos en ese momento. Entonces, la gente empezó a darse cuenta, empezó a descubrir que había gente que era su representante, que eran los concejales o consejeros escolares o los legisladores, los funcionarios del gobierno. Empezamos a tener mucho contacto con la población y la gente se empezó a involucrar y empezaron a formarse. En nuestra gestión se formó los años que están cumpliendo 20 o 30, 40 años van a cumplir, lo indican que se crearon en ese momento. Villa Matilde, Diamantina, Los Aromos, Brasilia, pues no recuerdo, pero eran 7 u 8 sociedades de fomento de la planta urbana de la ciudad de 9 de Julio que se crearon en ese momento. Entonces, eso es un indicio que la gente empezó a darse cuenta que podía participar. Y para el gobierno era fundamental porque la gente nos estaba indicando qué era lo que realmente necesitaba. Entonces, claro, ahí te encontrabas con un diagnóstico de la situación de la ciudad. Muy interesante eso, ¿eh? Yo creo que porque convoca la participación. Bueno, hoy fíjate que hay 300 ONG en 9 de julio, desde el 83 a esta parte. Bueno. Son los registros oficiales. Y cada barrio más o menos tiene su sociedad de fomento. Sí, o vecinos que más allá de la sociedad de fomento y están nucleados. Sí. En algunos casos hoy por un tema de seguridad se han conformado y se han adherido a Ojos en Alerta, o están en comunicación entre ellos. Han buscado esquemas, pero que siempre son de participación, de solidaridad y de autoayuda mutua, ¿no? Pero totalmente. Además la gente nos indicó los problemas que tenía 9 de julio, sobre todo hablo de la ciudad, falta de infraestructura y falta de vivienda. O sea que no descubrimos nada, pero la gente te da realmente la pauta de a qué grado de necesidad tenía. Acá, por ejemplo, el 9 de julio, en 1982, no se hizo ninguna cuadra de pavimento. O sea que los datos están en la cooperativa. No había muy poco alumbrado público, faltaba conexiones cloacales, agua. No sé si te acordarás que en esa época no había gas natural. O sea que nos manejábamos con garrafas o con el tubo, con los cilindros. Con los cilindros Entonces, pero no se hacía no porque el gobierno municipal no quisiera, sino porque la gente no tenía posibilidades económicas. O sea que el pavimento, toda zona alejada del centro, cada vez con menos recursos, la población no podía afrontar lo que vale el asfalto. Y no había créditos buenos, no había apoyo estatal. Entonces, hablando con la gente, se nos ocurre crear el plan trienal. Se creó durante nuestro gobierno en 1986. En el plan trienal se estableció que cada ciudadano, ahí empezó el aporte solidario. En esa época, estamos hablando de 1986, era de 2 centavos de austral el aporte mensual. Claro, porque vos justo agarraste en el 85 el austral. Y agarramos con todo lo que significó eso. Una época además complicada. Pero recuerdo que el gobernador Armendáriz, con quien teníamos muy buena relación, hizo el aporte inicial de $80.000 como subsidio para ese fondo. Empezó a poner la población los 2 centavos de austral por mes cada uno. Algunos lo discutieron y por qué yo tengo todo, por qué voy a... Pero fondo solidario se llamaba. Se está pagando ahora todavía. Sí. O sea que por solidaridad contribuimos entre todos a que todo el mundo tenga. Bueno, que es el Estado, ¿no? Si vos te acordás de Rousseau, y esto se lo explico un poco a la gente, Rousseau que estaba diciendo, es como si tácitamente todos pusiéramos un dedo, una mano, una parte de nuestro cuerpo
en una en una en un gran recipiente, y a partir de ahí conformamos precisamente este esquema de solidaridad al que vos estás haciendo El referencia, contrato social de Rousseau. en el contrato social, ¿no? Para que la gente entienda por qué, de dónde aparece este sentido de Claro, solidaridad claro. que tuvo gravitación. Desde Francia se extendió al mundo y hoy es parte precisamente en muchos países y en muchas sociedades. Esos principios, a veces sin saber de dónde vinieron. Sí, sin saber la referencia de Rousseau, pero la gente un poco te exigía una solución y ellos mismos nos dieron un poco las pautas. Otro detalle, por ejemplo, que por ahí ahora nadie lo tiene en cuenta. En esa época no había, los nichos eran particulares, o sea que se moría una persona, además del momento de la familia, tenía que afrontar el pago y a algunos le costaba mucho. Ahí empezamos con también los nichos dentro de este plan solidario, también entraron y después por suerte se pudo hacer el gas y a partir de ahí Se vino un cambio fuerte. fueron cambios, pero cambios fundamentales, pero todo provocado por la participación de la comunidad. Por eso me parece que fue importantísimo. Lo mismo el tema vivienda, que era el otro, Bueno, era y y es, ¿no? esa participación ciudadana a la que vos estás haciendo referencia es la que va garantizando a lo largo de estos 40 años el nunca más. Este es el caso más concreto. Exactamente. ¿Eh? Porque antes, cuando estaban los gobiernos militares, no le importaban estos detalles. Pero en la época esa también recordemos cuando hubo algunas insurrecciones, el Campo de Mayo, que fue la Mm. Semana Santa, que la gente Sí, sí, sí. retiene, eh, Con los la, caras pintadas. la casa está en orden, felices Pascua, pero que era la frase final de una situación dificultosa, de crisis, y conjuntamente con ello que el pueblo va a Campo de Mayo y contiene precisamente un acto que Sí, seguramente hubiésemos vuelto o al 76 o al 30, por decirlo de alguna manera, que querían un golpe, ¿no? claro, porque antes, cuando había un golpe de Estado, la gente se encerraba en su casa, o sea, casi como algo natural. Efectivamente, de Pero ahí cuidado, de protección, y acá nos salió directamente, la gente se dio cuenta. y políticos de distintas fuerzas en primera fila Sí, 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 de la sí. importancia de la contención del sistema. Fíjate, los 40 años de, que se van haciendo cada vez más profundo, como esas raíces más profundas, si bien 40 años en la historia de un país es poco, pero que acá muestra una profundidad muy grande desde esta frase, ¿no? Nunca más. Pero incluso, bueno, eso provocado por la sociedad, Claro. pero incluidos los militares. El militar ya no piensa como en otros, No, como antes del 83, que era el salvador de la patria, o sea que lo vemos como algo natural, y si estamos mal, como estamos, bueno, el próximo gobierno tiene la posibilidad de mejorarlo. Y bueno, eso es el funcionamiento de la democracia. Y efectivamente. eso se logró, afortunadamente, a partir desde hace 40 años. Tal cual, tal cual. Fíjate vos la importancia de estos pactos, ¿no? Porque en el fondo es un pacto de convivencia, es un pacto de acuerdo, de, 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 de que las soluciones ante las dificultades deben hacer precisamente de la representación y de los mismos dirigentes que deciden involucrarse Sí, sí. para todo ello. ¿Y a vos qué te llevó a involucrarte? Ese muchacho estudiante, el papá había sido intendente, un poco lo mamaste de la casa, pero también tiene un antecedente. Tus bisabuelos son parte de la historia del 9 de julio. Y hay un gen referido a 9 de julio. Mi bisabuelo fue uno de los fundadores Por eso mismo. Alejandro de la capitán Alejandro de la Plaza. Fue con la expedición, vino con la expedición de Julio Bedia, 9 de julio. Mi abuelo no tuvo gran participación política, pero sus hijos, o sea, mi padre y tíos estuvieron muy involucrados. Dos tíos fueron los directores del diario 9 de julio, en distintas funciones, y bueno, papá sí, en el 64 fue electo intendente, o sea que yo he vivido familiarmente y siempre estuve, cuando estuve
en la universidad, en el centro, en el CUN y en el centro estudiantes de Derecho. Siempre me gustó estar Vos hiciste participando. la carrera en La Plata, Empecé en La Plata y en realidad me dediqué mucho a la actividad a política. política y CUN, y no llevaba El ritmo de el estudio. ritmo que debía llevar, entonces decidí irme a Santa Fe solo, sin conocer a nadie, y ahí me pude recibir rápido y bien. Así que, Pero por supuesto que también estaba en la Universidad Nacional del Litoral, iba a las asambleas de esa época, estaba Sturing, o sea que grandes dirigentes radicales que empezaron ahí, después siguieron en el orden nacional, ¿no? Pero, y siempre, y fíjate vos, mamá, después Marcelo Stubrin, más allá de la parte sí, dirigencial, política, se convirtió en docente de la Universidad de claro, la Facultad de Derecho, ¿no? claro. Y de una materia muy significativa de Derecho Romano. El padre era mi profesor de Derecho Romano, El padre de Marcelo, porque él sí, después siguió lo mismo que el padre. claro, Se claro. involucró. Claro, sería un tema cotidiano ahí. Era especialista en Derecho Romano. Claro, Y bueno, es todo como una cuestión familiar. Y vemos que sigue. y claro, y sí. Bueno, vos tenés hijos, Tengo 3 hijos. bien, y ninguno decidió involucrarse en No, política. no, ya bastante con el padre. Sí, pero un sobrino se involucra en política. Un sobrino, por suerte, Bueno, se... es el único sobrino por parte de la Único plaza. sobrino de la plaza que hay, Por, que tengo. por eso te digo. Sí. Así que el Abel juega muy fuerte. Y el Abel también. Juega Pues acá fuerte. hay una dinastía que es la de los Alejandros. Mi bisabuelo, Sí, correcto. un tío, yo, bueno, hay un sobrino mío, es Alejandro. Me quitó la posibilidad de yo quería ponerle algún hijo mío también Alejandro, pero no, dos Alejandro de la Plaza no podía haber, pero por un lado. Y por otro lado, sí, la dinastía de Abel. Papá era Abel, yo Por, Abel y y, Nacho Abel. y Ignacio Abel Palacios. Por eso. Es una dinastía. Bien. Y ya que vamos al tema Nacho. Nacho, ¿cómo ves que abraza la política? ¿Por el lado de la mamá, por el lado tuyo, por inquietudes Yo creo por personales? el lado nuestro, mío, diría, porque la madre siempre colaboró, fue muy colaboradora, pero no fue dirigente política. El padre era, bueno, Pero Silvia siempre presente. no, está siempre, siempre alguna función cumple, pero no como dirigencial. Claro, El padre, bueno, Quero Palacio se dedicó toda su vida a la música, claro, sí. y o sea que él en las vacaciones pasaba los 3 meses de las vacaciones el 9 de julio, y bueno, ahí con nosotros, y por ahí coincidía con alguna campaña de chico, ya salir a pintar paredes, a repartir boletas, desde chiquito, y después se fue involucrando, y él yo creo que empieza su carrera en la universidad, Sí, sí, sí. en la facultad La ha contado. la facultad en Buenos Aires, fue dirigente y fue dirigente nacional, y las asambleas nacionales de estudiantes universitarios eran bravas porque había grandes dirigentes de todos los partidos, jóvenes, ¿no? Y muy combativos, entonces él se fue involucrando y yo creo que ha hecho una carrera política, pero importantísima. Por eso está llegando en este momento con suficientes méritos como para llegar a la municipalidad. Bueno, ¿cuáles son las sugerencias que vos le hacés desde la experiencia y demás? Las que puedas contar, porque habrá alguna otra que a lo mejor no querés contar, pero que siempre la persona mayor, el tío, el afecto, bueno, influye mucho. Y entonces en esas charlas, incluso a veces en el estudio, en esa charla, más allá de un escrito, aparece entre mate y mate estos No, él, temas. él se ha manejado con mucha independencia nuestra, o sea que hace tantos años que está participando, y desde hace, a ver, 5 o 6 años ya a pleno con 9 de julio, porque
en su época universitaria repartía un poco el tiempo, obvio, ¿no? Entre la universidad y 9 de julio, pero desde que se vino el 9 de julio, y yo creo que debe ser como 10 años. No exactamente, no recuerdo bien en qué... Me parece que 15. Puede ser 15. Sí, el tiempo pasa. Por eso. Pero a pleno, y estos últimos años no ha parado para nada. O sea, lo que está haciendo ahora, casa por casa, barrio por barrio, pueblo por pueblo, va cada industria, cada entidad de fomento, sociedades civiles, o sea que está recorriendo todo 9 de julio, pero de punta a punta. Y en ese mensaje, ¿hay alguna sugerencia tuya? Comportarte así, vos tenías la experiencia del dirigente, Sí, pero... ¿Siempre alguna sugerencia? Sí, pero del momento, cosas del momento, siempre alguna idea yo le transmito, si la quiere la toma, pero yo creo que la experiencia de él en el contacto con la comunidad, con eso él tiene el panorama completo de lo que es 9 de julio hoy. Además, está muy vinculado con toda la provincia. Él es dirigente ya de nivel provincial y te diría hasta nacional, porque ha tenido reuniones en Buenos Aires con Lustó, con la plana mayor de ese sector del país. O sea que entonces en su vínculo con intendentes actuales, yo lo veo, lo escucho, que habla cómo se maneja el tránsito, por ejemplo en Lincoln. Entonces ahí le dan la forma de que ellos han solucionado o le encuentran la solución y él va tomando. O sea, entonces, bueno, hablando del tránsito, nosotros tenemos en carpeta una nota que nos mandan desde un 9 juliense, circunstancialmente en General Pico, con un pequeño video, el estacionamiento en 45 grados de culata, por un tema estrictamente de seguridad, hablando de seguridad. Sí. Porque cuando vos te estacionás de culata tenés doble campo visual, cuando vas retrocediendo y cuando salís. De la otra manera, vos lo pones de trompa y al salir, sobre todo una camioneta, no alcanzás a ver y se han originado accidentes. Sí. Sin ir más lejos, tengo en mente a un adolescente, va niño preadolescente en bicicleta, a 13, 14 años, van saliendo, lo tiran. Bueno, después quedó que la persona no se hizo cargo, se fue, después dio la cara, bueno, se conectó con la familia, pidió disculpas. Creo que el chico tuvo una fractura, ahora no me acuerdo bien. Pero fíjate vos, eso hacia la seguridad. Y todo este trastorno que uno en segundos está relatando, lo que significó en la vida de todos, ¿no? Del que manejaba, el niño, la familia, la búsqueda. Y eso se hubiese evitado en un estacionamiento 45 grados de culata. Lincoln lo tiene. Bueno, y otras cosas más, que es interesante lo que estás contando de Lincoln. Y ahora de Pico nos están mandando eso que se les publicará hoy y mañana, para que la gente reflexione sobre este cambio importante y que hace también no solo la seguridad, sino la ley de tránsito. No, hay un montón han tomado una buena medida, que lo hemos hablado cuando estamos en el gobierno, después del gobierno, y creamos comisiones. O sea, para cada ramo que hay en la municipalidad, cada área, una comisión de gente interesada, o expertos, o conocedores, o profesionales de cada tema. Ellos la tienen formada y están trabajando muy bien. Y ahí entonces vienen, a ver, la semana pasada me comentaron de gente que quería participar en el tema sanitario, Claro. El tema de salud. Bueno, a la Comisión de Salud, que se incorpore, hace sus aportes, y ahí se van haciendo proyectos. Después se le va dando forma. Y eso va al Consejo Deliberante y de ahí se convierte en ordenanza. Yo creo que es una muy buena forma de ir preparándose para en el caso de que sea electo intendente, ¿no? Y bien. Bueno, tiene el antecedente de la intermedia, de hace 2 años atrás. Claro. Y se ve que sigue con ese entusiasmo, con ese impulso. Y un 61% de votos es muchísimo. O sea que y no hay por qué suponer de que esta elección sea menor. O sea que no ha tenido problemas, inconvenientes, que disminuya el caudal. El caudal electoral o la simpatía de la comunidad. Entonces,
se puede suponer de que podría andar por ahí. O sea que, bueno, yo creo que yo también veo, o sea que mucha gente acá al estudio llaman mucha gente buscándolo a él o vienen a buscarlo, muchos para pedir, les aclaramos que todavía no es intendente, viene a pedir cosas al intendente, pero bueno, todavía falta, pero vemos que hay mucho entusiasmo, muchos seguidores y mucha gente, mucha dirigencia acompañándolo, que eso es bueno. En estas comisiones que te digo, hay mucha gente en cada comisión y las salidas que hacen, 20 o 30 personas salen en grupo y se reparten. Bueno, a lo mejor se da como un hilo conductor, ¿no? De los Abel. Abuelo, tío, nieto. Exactamente. O sobrino nieto. Sobrino nieto. y Abel en el medio. Así que bueno, vamos a ver qué decide la ciudadanía. La ciudadanía es la que decide. Esa es la democracia. Tal cual. Bueno, hay que mejorar todavía algunas cosas también en relación al voto, si puede ser electrónico o no, como lo tienen en otros países, y les funciona, pero da la sensación a veces que porque la convivencia en definitiva es el pacto de buena fe, aquel que vos leías no sé qué autor seguías en Derecho Comercial, pero que en lo comercial, en la convivencia, la buena fe es esencial y fundamental. Y el afecto societatis en las sociedades, bueno, y demás circunstancias. Y en ese esquema de buena fe, cuando se piensan en cambios, por ejemplo, el voto electrónico, que ahorra papel por un tema de rapidez. Sobre todo la rapidez. La rapidez. Bueno, siempre aflora como la duda de... como que estamos... no sé si sospechando de... Y me parece que eso también hay que trabajarlo para borrar eso. Y empezar a confiar. Porque si uno te está diciendo, mira, acabo de ingresar, estaba lloviznando, hay mucha niebla, y el otro atrás sale a ver, a lo mejor sale por curiosidad a ver la niebla, pero el otro a ver, ¿será cierto lo que dice este hombre? Ah, sí, es cierto, hay mucha niebla. Es más, todavía se quedó corto en la descripción. ¿Viste? Te terminan ahora. Sí, es momento de que el país avance en el tema tecnológico con las elecciones. Fíjate, viste en Córdoba el otro día que se paró el cómputo, estuvo un tiempo largo parado. Y cuando se estaba definiendo... Efectivamente. O sea que esas cosas generan dudas, por supuesto. Ahí claro, alguien lo frenó. Bueno, pero es importante, por eso te digo, empezar a trabajar este esquema, y sobre todo porque la política es construcción muy importante de hacer, de referencia, desde la actividad privada también. Entonces algún empresario dice, si no hace fulano que es político, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y entonces ahí se rompe ese esquema, y son referentes, el político es referente, entonces tiene que... Es como el padre de familia, es el referente en la casa, el que te va marcando los lineamientos a la familia con la mujer, y si son transgresores, ¿qué le vas a pedir a los chicos? Que no sean transgresores. Seguro. Así que, bien, actos protocolares. Muchas veces se te invita a actos protocolares y no se te ven los actos protocolares. Mira, alguna vez me diste una explicación que yo la conté acá. La ausencia que es una invitación desde un acto protocolar como uno más, y no en el marco de la investidura. Es eso, porque yo he ido a muchos y, o sea, no es una cuestión personal mía. No, ya quedó clarísimo, no es un tema ni de ego ni tuyo, es un tema de respeto institucional. El respeto al cargo. Entonces, efectivamente, si se invita a un ex intendente o al ex gobernador o a un ex presidente, debe tener un lugar ubicado como para que el funcionario prestigie ese acto. Tal cual. Yo no tengo ningún problema de estar, como estuve en algunas reuniones en el Consejo Deliberante, atrás de todo, en la última silla,
contra la pared, que era el despacho del intendente. No tengo problema yo, pero entonces digo, bueno, pero si me necesitan para hacer números, hay mucho más. No es necesario, pero cuando es un acto protocolar que yo veo que hay seriedad en la organización en cuanto a ceremonial, protocolo, bueno, no tengo inconveniente en concurrir. Esa es la respuesta real, ¿no? Que No, porque lo planteé acá, lo conté un día y lo entiendo y suscribo eso. Te saco vos porque sos el primer intendente en 40 años. Que creo que eso ahora en diciembre, en el marco, más allá del marco de de la política y de las elecciones, tiene que haber un reconocimiento fuerte y máxime que se está resaltando 4 décadas ininterrumpidas del ejercicio del voto. Hoy nuestros hijos están viviendo directamente, gracias a Dios no conocen del 76 para atrás, claro, salvo desde los libros, no como vos que lo viste, no como yo que lo vi en La Plata cuando recién llegaba. Por el contrario, están viendo otro ejercicio y para ellos es lo corriente, lo otro, lo que le decimos los mayores, es historia. esto es historia, exacto. Es historia, nada más que uno la vivió, la contó, como le ha pasado a nuestros padres, que su padre le contaba a nuestros abuelos cuando bajó del barco y todo lo que hizo y los sacrificios hasta conseguir un trabajo y el laboreo y demás. Además, fíjate, quedan pocos ex intendentes. ¿Mm? Así que bueno, aprovecho para decirle a los oyentes que en en las próximas semanas van a ir escuchando a todos los ex intendentes aquí en Cadena 9. Una suerte, yo no sé si la palabra es homenaje, un reconocimiento, y fundamentalmente también qué piensan de esta instancia, ¿no? de este momento particular de la Argentina y de la institucionalidad y de lo que está pasando en el distrito, ¿no? Sí, no, desde luego. Yo tuve, digamos, el privilegio de participar en el primer momento de esta etapa, pero todos han puesto lo suyo en el gobierno, ¿no? Así es. Bueno, y en lo institucional seguís muy seguido con Atlético. Y yo integro la comisión directiva me colaboro. Bueno, también tiene origen familiar. Un tío fue, Rodolfo de la Plaza, fue jugador del primer equipo de fútbol del club, o sea que estuvo en la época de la fundación. Otro tío, José María de la Plaza, hermanos todos de papá, participó ya en primera biblioteca. Estamos hablando de 1914 en adelante, ¿no? Pero en esos años, esos primeros años. La biblioteca del club desde la primera época, desde el comienzo. Fútbol y biblioteca, lo primero que se hizo. Y después, bueno, papá sí fue presidente varios años, o sea que toda la familia de la plaza estuvo muy vinculada al club atlético. Y bueno, yo desde chico papá nos llevaba al club, muy chico, y hacíamos todos los deportes: fútbol, básquet, tenis. Y bueno, a vos te encantó el básquet. Y además, yo jugaba mucho fútbol, mucho básquet y mucho tenis, pero hubo un momento que tuve que elegir porque no podía estar en los tres al mismo tiempo. Y como vi que básquet tenía menos apoyo, y bueno, me volqué al básquet. Y ahora estoy en todas. claro, bueno, sí. No, me dediqué al básquet jugando, Sí, y después sí. dirigente, y ahora colaboro Con todas todas las áreas. con todas las áreas. Bueno, tu padre ayudó a armar donde hoy se juega, donde hay un salón de usos múltiples, se hacen algunos deportes, era abierto, hace poco se techó, se conformó y demás. ¿Ese fue el primer Zoom, por decirlo de alguna manera, de Atlético? Fue bueno, pero no era se cerró recién ahora. Sí, ya sé. Es lo que llamamos el microestadio. Por eso. Y claro, porque estaban las canchas de fútbol, las canchas de tenis, cancha de bocha, cancha de paleta, la pileta fundamental, y se hizo para básquet en 1964. Papá era presidente del club
y en el 64 asumió como intendente, o sea que renunció a la presidencia y fue como intendente al acto de inauguración del microestadio abierto. Y ahora sí, hará 5 o 6 años que fue cerrado. El segundo, el primero fue el gimnasio y el segundo es de que le llamamos microestadio, que se está terminando de cerrar. Y no tiene nombre todavía. No tiene nombre. Bueno, yo siempre dije que tiene que tener el nombre de tu padre, lo dije públicamente. Sí, podía ser porque fue cuando se hizo cuando él fue, bueno. Pero claro, yo no tengo nada que ver en el club, lo miro desde afuera. Y como tal me permito, al ver la película, che, esta escena no se olviden de esto. A lo mejor esto te incomoda a vos, pero yo lo puedo decir porque yo no tengo presión, no tengo... A mí me parece bien que se reconozca. Por eso yo soy amigo de eso. Porque el club tiene un prócer que es Ramón Neporati, que aportó muchísimo, fue como 30 años presidente, y bueno, el estadio lleva su nombre. Efectivamente. Después hubo un gran presidente que era Báncora, Ernesto Báncora. Y el estadio tiene A él se le puso el nombre de él al salón, por eso, en donde ahora está Liseta, que ahí funcionaba la sede del club. claro. Se le puso el nombre de él al salón de abajo, de la planta baja, ¿no? Y cuando se vende al liceo, a la provincia, se quiso mantener el nombre de él en algo y se le puso al gimnasio el nombre de Ernesto Báncora. Son los dos los dos. Después, bueno, tribunas o cosas por el estilo de fútbol llevan nombres de dirigentes futboleros, pero sí, los homenajes me parece muy bien, los que merecen. Así que en el próximo aniversario del club hay que pensarlo. Así que, muchachos del club, Baferetti, presta atención. Bien. Api, yo quiero agradecerte el gesto de estar hoy en Cadena 9. Bueno, el medio siempre ha acompañado tu gestión de gobierno, Sí. Transmitiendo permanentemente todos los hechos de envergadura. Yo no estaba, pero bueno, lo seguía también. Era en mi época estudiantil, después justo había empezado en Canal 13, así que se dieron un montón de situaciones personales importantes, pero que siempre seguía con atención lo que estaba ocurriendo precisamente el 9 de julio, y alguna vez te he llamado desde afuera, desde el canal incluso, para algún comentario, alguna charla, ¿no? A mí me parece que el tema publicidad es fundamental. Todo se tiene que conocer. Por eso trato de que la actividad en el club sea conocida, porque se hace mucho y es bueno que se conozca. Y la actividad política ni hablemos, ¿no? Obviamente. Pero estoy de acuerdo en el rol fundamental que cumple el periodismo. Y lógico. Sí. El buen periodismo. No, y además hay otro aspecto para resaltar, ¿no? Si nosotros miramos la institucionalidad, la publicidad de los actos de gobierno, sí, que es un principio republicano esencial. Esencial. Todo el mundo tiene que saber lo que se hace, lo bueno y lo malo. Efectivamente, qué es lo que está pasando. Y máximo cuando interviene uno de los poderes del Estado, bueno, sacar eso que es de interés colectivo y darlo a conocer, como decir, pues sea bueno o malo, ¿no? Bueno, de luego, que se sepa todo, es fundamental. Así es. Así que bueno, vamos a ver si para el 10 de diciembre hay un reconocimiento público, no solo a ti, sino a todos los intendentes de estas 4 décadas. Sería bueno a los intendentes, a los concejales. Sí, cuando digo intendente obviamente van a... Consejeros escolares, legisladores. Ha habido varios legisladores el 9 de julio. Así es. Concejales muchísimos. Sí. Sí, es momento para 40 años de recordación general, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí estaremos. Bien, vamos a ver. El medio lo está impulsando y a lo mejor en el marco de los 50 años de LT33 también se puede hacer algo relacionado. Y por eso mismo. Y sí tiene mucha relación. Porque este medio
le daba micrófono en pleno proceso militar a dirigentes que después fueron políticos, pero que ya mostraban su beta política. Y aquí hablaron antes del 83, en el 80, en el 81, todavía no había una visualización hacia ello. Me acuerdo porque los he convocado, como Freddy Storani, ¿de qué vamos a hablar? Hablemos. Que los encontraba en La Plata, ¿no? Y así podría enumerar sí, sí. A muchísimos hombres más. Sí, siempre es bueno que haya medios independientes en un país libre. Así es. Esa es la clave, ¿no? Porque Mira, en este medio le hace el último reportaje en Vida Balbina, porque estamos hablando de recordación. Y un hecho que se dio hasta circunstancial. Yo pasaba frente a la casa de Balbina en La Plata y se me ocurrió tocar timbre y siempre andaba con el grabador abajo del brazo. Y me atiende la señora, me dice, de ninguna manera, no puede hablar. Le digo, pregúntele. Le digo, y me dice, puso una cama tipo turca en el living de la casa, ¿no? Una casa de 2 plantas en la calle 48. Sí, sí, la conozco. Bueno, y le digo, yo insistí, bien, me dice, pase. Y entro al living y me lo encuentro acostadito en una cama turca y se incorpora para ya empezar el diálogo. Y ahí capto eso y enciendo el grabador y arranca el mensaje prácticamente sin una charla previa de 2 minutos o de 1 minuto. Sí, sí, sí. Estaba preparado. Estaba con ganas de hablar. Y se convirtió en un documento histórico. Su hermano me pide esa grabación y se escribe un libro. ¿Sí? Sí, que lo escribe un ex compañero mío en periodismo en La Plata, que fue secretario de Elba Roulé, que también era abogado y se escribió un libro. Así que fíjate vos las cosas. Lo que vale ese reportaje. Sí, sí. Así que bueno, anécdotas que surgen de ese compromiso del medio con la democracia. Eso es lo que estoy tratando de reflejar. Exacto. Y de haberse involucrado en cosas importantes y trascendentes de la comunidad, con toda la crítica que la gente le ha hecho, precisamente por avanzar en aquellas cosas que otros no se han animado y que han sido punto de lanza, ¿no? Seguro, seguro. Así que bueno, Ape, muchísimas gracias al contrario, sí, un gusto. Por estar hoy acá. Ya nos veremos. Tal cual. Bueno, la palabra de Alejandro Abel Ape de la Plaza, que fue el primer intendente a partir de 1983, en este año que estamos recordando los 40 años de democracia de forma ininterrumpida, y en este caso en el distrito 9 de Julio. La pausa. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, te agradezco mucho. Te demos unos mates. Mira, al final con el apuro... No,